Hola a todos, todas y todes. Es un gusto compartir con ustedes durante esta jornada académica hacia un futuro sostenible, cuidando el medio ambiente, que forma parte del proyecto InfoCap PB 301224, a cargo del maestro Roberto García García y en coordinación con la doctora Arcelia Moreno Agras. Agradecerles la invitación, así como a toda la audiencia que nos acompaña en esta jornada académica a través de este material que les compartiremos con mucho gusto, aportando desde la formación que tenemos, en mi caso, correspondiente con la psicología y la pedagogía, en cuanto a un tema que resulta básico, fundamental, para comprender en el ámbito general la educación y específicamente para conocer la educación ambiental. Este tema del cual yo les voy a compartir brevemente es la lectoescritura. Entendemos la lectoescritura como la habilidad básica para poder comprender el mundo a través de símbolos escritos que podemos visualizar. Nuestro organismo, nuestro cerebro lo registra mediante nuestros sentidos y entra de una manera aferente hacia nuestro sistema mediante los ojos o mediante los sentidos táctiles en el caso del braille. En nuestro cerebro se registra un cambio de información, el estímulo visual o táctil que se identifica a través de los sentidos, se modifica y cambia el código eléctrico en nuestro cerebro que le da un sentido de interpretación. Entonces, lo que nosotras revisamos a través de los símbolos escritos, mediante una lectura, se incorpora a nuestro organismo, a nuestra mente, a nuestro cerebro, a través de estímulos que de manera sináptica, eléctrica, se interpretan y entonces es cuando adquiere un sentido. ¿A quién no le ha pasado que durante una proyección de cine de arte, por ejemplo, se incorpora un idioma que no conocemos, turco, rumano, árabe, etcétera? Y aunque somos capaces de identificar el estímulo auditivo, necesitamos leer lo que están diciendo esos diálogos porque no contamos con los significados de ese código. De manera que, de no ser por la comprensión que tenemos de la traducción al español mediante subtítulos, no sería posible comprender lo que está hablándose en esa película. Entonces, de este modo, entendemos ese acto de la lectura como el ingreso a nuestro sistema, mente, cerebro de información mediante los sentidos con estos estímulos auditivos y táctiles y que se interpreta para darle un sentido. Obviamente esto requiere la educación tanto no formal que se proporciona en casa, en la familia, en la sociedad, a través de que las niñas y niños socializan, pero también este proceso complejo de la lectura, que es la primera parte del proceso completo de lectoescritura, requiere una educación más formal, requiere acudir a la escuela, requiere comprender ciertos elementos básicos, iniciar con las letras, iniciar con la comprensión de que cada letra tiene un fonema, es decir, un sonido, cada símbolo está identificado con un sonido diferenciado entre todas las demás letras, entender que las letras se estructuran a través de un alfabeto, diferenciar, por ejemplo, las vocales de las consonantes. Y bueno, con el tiempo, mencionaba en su momento Jean Piaget, el biólogo y psicólogo suizo, que hizo una de las primeras investigaciones y trabajos sobre el desarrollo infantil hacia la adultez en sus etapas subsecuentes, comentaba que se identifica de manera específica en una edad aproximada, iniciando la etapa escolar. Independientemente de la cultura, los niños, niñas empiezan a leer cerca de los 5 o 6 años, a más tardar 7. En la mayoría de culturas reportan ese lapso. Obviamente, mientras y un mayor contacto y más temprano hacia la educación formal, escolarizada, entiéndase, puede fomentarse una aceleración del proceso lector. El proceso de escritura es más complejo y sí nos lleva más tiempo. Una vez que aparece la lectura,
se entiende que esos símbolos que tienen un sentido después de aprender el código y que no solamente son un descubrimiento, el niño y la niña descubren el mundo a partir de lo que leen, de todos los estímulos a los que se enfrentan, observando desde un libro que pueden entenderlo en su Kinder, por ejemplo, a través de un cuaderno de ejercicios, pero también leen el envase de la crema, la caja de cereal, la botella de leche, en fin, y se dan cuenta de que tiene información que es relevante, que no solamente pueden entenderlo, sino que tiene un sentido práctico y que les significa información funcional para su día a día, para su aprendizaje y para su crecimiento, así como para una adecuada adaptación al mundo social y al mundo individual. Una vez que aprenden a leer, aproximadamente 1 o 2 años más tarde, se dan cuenta de que son capaces de crear esos mismos símbolos a través de una ordenación específica y que entonces no solamente pueden interpretar los símbolos que el exterior les proporciona, sino que son capaces de crearlos. Y entonces esta capacidad de creación les empodera a través de la educación formal, a través de la comprensión del lenguaje, cuando en una sociedad como la mexicana, que usamos el idioma español, esta lengua que nos es normalmente dada de forma materna, bueno, se tiene un sentido del mundo mucho más cercano a la realidad social y a poder compartir los mensajes que se transmiten de manera verbal, en radio, en televisión, hoy en día en redes sociales, que cada vez están más expuestas nuestras infancias a dispositivos móviles, también les permite comprender lo que sucede a través de los dispositivos y en la red. Por otro lado, es importante recalcar que esta edad inicial en que se aprende a leer, 5, 6, 7 años y posteriormente a escribir, 1 año o 2 más aproximadamente, bueno, se tiene también la capacidad muy práctica, muy fluida y muy espontánea de aprender más de un idioma porque el proceso es simultáneo. Cada idioma o lengua que aprendemos tiene un dominio diferente en las distintas áreas cerebrales. Se ubica específicamente en distintas conexiones sinápticas y entonces se puede hacer de forma simultánea. En las infancias, durante el aprendizaje de una primera lengua, si se hace de una segunda, de una tercera lengua de forma paralela, va a ser mucho más natural, espontáneo y fluido que se tenga este aprendizaje a lo largo del crecimiento. Bien, entonces, ya que tenemos claro cuál es el valor, el significado de este proceso de lectoescritura, no solo para el ámbito escolar, sino ya mencionábamos para el ámbito práctico, cotidiano y social, de nuestro niño o niña que va creciendo, bueno, es importante recalcar que dentro y fuera de la escuela se tiene constantemente el desafío de comprender la información que se lee y posteriormente se exige desde aproximadamente la educación básica, iniciando por la primaria, a partir de los 6 años aproximadamente hasta los 12, a la creación de textos. Y estos textos deben estar intencionados a través de un tema central, a través de ideas secundarias, a través de ciertas normas que se van aprendiendo, ortográficas, de redacción, de sintaxis, pero el cerebro aprende eso después. Desde la psicología se entiende que al principio en el proceso de aprendizaje, el niño o la niña van escribiendo de una manera errática, inclusive en la lectura a veces lo hacen de una manera errónea, pero forma parte de este ensayo y error que para las infancias es muy fácil de asumir. Si se equivocan, no les genera una frustración muy relevante, sino que lo asumen como una broma, como parte del proceso. No así en la edad adulta y adolescente, desde los adolescentes hasta la edad adulta, que se tiene una menor tolerancia a la frustración. Las infancias no, tienen esta capacidad de equivocarse sin darle demasiada importancia a estos errores. Y bueno, dentro de las exigencias sociales y académicas, normalmente se van marcando directrices. Escriban a través de, por ejemplo, la historia de México. Escriban cuál es su opinión de la independencia, de la revolución.
etcétera. Esto, por supuesto, que les funciona porque les va preparando para una mayor exigencia académica. El proyecto que llevamos en Prepa 9 y que estamos ya iniciando y desarrollando a futuro para implementar talleres, cursos, seminarios, está relacionado con la expresión de las emociones a través de la lectoescritura. Sin embargo, es importante recalcar que todo lenguaje está cargado de afectividad. Es decir, si hablamos sobre nuestro día de hoy, podemos darle un toque de elegancia, un toque de estilo, escribir más formal, escribir más coloquialmente, pero siempre vamos a estar manifestando una emoción. En resumen, me gustó mi día, me pareció alegre o no me gustó y me resultó muy triste, muy frustrante. En cuanto a las infancias y juventudes que desarrollan esta habilidad lectoescritora, y es el enfoque que le vamos a dar a partir de esta jornada académica hacia un futuro sostenible cuidando el medio ambiente, es muy importante recalcar que dentro de cualquier ámbito académico, el proceso de lectoescritura es básico. Se le conoce como alfabetización. El término en inglés es literacy, que nos da una noción de que se comprende este elemento de interpretación fundamental de leer y escribir sobre cualquier ámbito. La incidencia en los objetivos de desarrollo sostenibles en los que se apuntala esta ponencia está basado en el número 4, que este objetivo de desarrollo sostenible está relacionado con la educación de calidad, pero también tiene énfasis en el sentido de educación ambiental. Ya les digo, aquí tengo mis notas, que se relaciona específicamente con el objetivo 13, conocido como acción por el clima. Entonces, ¿qué va a pasar cuando se fomenta la lectoescritura de una manera más enfática, proporcionando las habilidades necesarias, asociándolo con emociones positivas y generando el hábito de leer y escribir recurrentemente? Bueno, pues se va a abrir el panorama global en cualquier ámbito y dimensión humana, personal, social, académica, profesional más adelante. Pero específicamente, en este caso, se puede desarrollar una afinidad, una cercanía, no solamente a nivel académica, cognitiva, con el cuidado ambiental, sino se puede retomar y profundizar una verdadera apropiación e introyección de la importancia del cuidado ambiental. Se han trabajado investigaciones en las que hoy en día, con el mayor flujo de información, los niños y las niñas entienden el cuidado ambiental muy simple. Cuida la plantita porque sufre si la cortas. No tires basura porque se inundan las calles y entonces vamos a estar encharcados. Comentarios muy básicos que suelen señalar o referir los niños y las niñas. Ya más adelante en la adolescencia, que es nuestro grupo poblacional de bachillerato, se tienen unas inferencias y unas reflexiones más complejas. Por ejemplo, no uses popote porque las tortugas se lastiman los ojos y entonces si yo tiro un popote, puede haber una tortuga, aquí no, porque en Ciudad de México no hay tortugas marinas ni ríos abundantes, pero se asume que puede haber un daño a estas tortugas. Por ejemplo, como se dan cuenta, el proceso se va haciendo cada vez más complejo. Ahora bien, ¿de qué manera se puede coadyuvar a una educación ambiental de calidad, como lo señala el ODS 4, y también ejecutar una acción por el clima, que sería el ODS número 13? Bueno, pues teniendo esta cercanía hacia el proceso de lectoescritura, no solamente se lee lo que las adolescencias encuentran en redes sociales, en TikTok, en Instagram, etcétera, sino que pueden distinguir a través de este análisis reflexivo de lectura una selección de fuentes fiables, una identificación de información verosímil, objetiva, sustentada, y van a entender, por ejemplo, que no es lo mismo leer la revista Nature que leer el muro de X, antes Twitter o de un TikTok.
de un influencer que habla sobre el ambiente, sino que van a acudir a fuentes mucho más fidedignas que les abran un panorama de divulgación de la ciencia y de conocer más a profundidad en un futuro revistas científicas en su complejidad que implica. Entonces, como se dan cuenta, un proceso tan básico que todos, todas, todes hacemos, les trae la posibilidad de conocer, de ampliar su panorama y de ser mucho más cercanos y cercanas a la educación ambiental de calidad, pero también con un impacto climático, ambiental, de cuidado y de aumentar una cultura de protección al ambiente. Con esto terminamos la ponencia que hoy en día les compartimos. Agradecemos a la organización y les compartió esto con mucho gusto su servidor maestro Alexis Raciel Valdés Rodríguez, docente en el plantel 8 Miguel Schulz del Colegio de Orientación Educativa y del plantel 9 Pedro de Alba en el Colegio de Psicología e Higiene Mental. Continuamos haciendo trabajos en líneas de investigación al respecto de la lectoescritura, asociándola con el ambiente, asociándola con el autocuidado, con el bienestar, etcétera, y siempre vamos a tener esa participación en estos foros. Agradezco su atención a todos, todas, todes. Hasta la próxima.